Bueno, la situación de la inversión pública, que según el ministro de Economía marca récords, etcétera, pero estos números, ¿no?, relativamente buenos, porque venimos pues de prácticamente un efecto rebote, contrastan con argumentos también insistentes por el lado del sector privado con respecto al optimismo de los empresarios, ¿no?, a que evidentemente no se comparte, ¿no?, de todas maneras esa visión tan positiva que el gobierno viene socializando en estos días. Le damos la bienvenida a Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP. ¿Cómo está, Oscar? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación a conversar contigo y a través tuyo con tu teleaudiencia. A usted las gracias. ¿Qué tan marcado es ese contraste entre las proyecciones, las perspectivas, las cifras que está entregando el gobierno en estos días y el talante ahora mismo del empresariado y del sector privado? En primer lugar, Enrique, creo que no solamente somos los empresarios, y cuando hablamos de empresarios no solamente nos referimos a los grandes, sino también a los medianos y a los pequeños, que son la mayoría, más del 98% son micro, pequeña y mediana empresa, sino que la población en general, ¿no? Los niveles de popularidad, digamos, que tiene el presidente y el gobierno, y un estudio que hizo Ipsos recientemente, me parece que entre el 12 y el 14 de diciembre, preguntándole a toda la población con respecto a cuál era su expectativa de futuro para el país, si íbamos a progresar, si íbamos a estar igual o si íbamos a retroceder. Las expectativas son muy bajas, terribles, no solamente comparables con la época del terrorismo y la hiperinflación. 58%, si recuerdo bien, sentían que íbamos a estar peor, solo el 35% que íbamos a estar igual, y la cifra más baja, porque este es un estudio que se hace todos los años, solo 6% consideraba que estaba mejor, ¿no? Entonces, esto contrasta muchísimo con algo del entusiasmo que quiere transmitir y seguramente optimismo, esa debe ser la intención del ministro Franque con respecto a la economía. Sí, el PBI ha crecido o va a crecer alrededor de 13%, pero hay que considerar que eso es rebote y que detrás de esa cifra lo que no se recupera aún es el empleo, ¿no? Estamos hablando de precariedad en el empleo, con mucho subempleo y un aumento importante en la informalidad, y una información que solamente corrobora eso es que al mes de septiembre el ingreso promedio era 14% por debajo que la época prepandemia de 2019. Entonces, esas son las cifras reales que creo que deberíamos utilizar para poder medir qué tan bien nos está yendo. Es cómo se siente la gente. ¿Qué está haciendo el gobierno y qué debería hacer? ¿Cómo revertir esa situación? ¿En qué se está fallando en todo caso? Yo creo que comienza por, después de 5 meses de gobierno, hacer un buen diagnóstico, ¿no? De cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los errores, ¿no? Y evitar que sucedan. Comenzando por los aciertos, el proceso de vacunación sin duda ha sido continuarlo, acelerarlo y llegar a una meta que parecía casi imposible. Es algo muy positivo, ¿no? Para cuidar y salvar vidas y obviamente como efecto de eso normalizar la vida y con ello la actividad y la economía. Sin embargo, fuera de eso, en el resto de medidas prácticamente han habido muchos errores que tienen que ver con los nombramientos cuestionados, ya sea por falta de experiencia, capacidad y en algunos casos idoneidad, y a su vez estas personas haciendo nombramientos de funcionarios en los distintos ministerios que lo único que han logrado es que no se tomen las mejores decisiones. Por ejemplo, el sector minero, ¿no? Que no se pueda haber manejado la conflictividad social y que hayamos tenido tantas paralizaciones. Yo no recuerdo ningún gobierno en el cual hayan habido tantas paralizaciones con respecto al sector minero, y bueno,
el problema de la suspensión de la producción de las bambas, que todavía no se resuelve y todos estamos a la expectativa de lo que suceda mañana, Enrique. Entonces, creo que el gobierno y el presidente, sobre todo, tiene que hacer ese análisis, sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué diferencia ha habido entre por qué salud ha ido bien y por qué en las otras carteras no estamos yendo bien? En salud, el ministro Ceballos es una experiencia, es una persona que tiene capacidad y supo en responsabilidad que mantuvo al equipo que ya conocía cómo venía el proceso de vacunación. En otros ministerios han tenido que repartir los ministerios en función de las coaliciones de izquierda que tiene que hacer el gobierno, porque seguramente piensa que esa es la única manera de sostenerse contra posibles vacancias que puedan venir desde el Congreso, y eso lo que ha originado es que personas que no tienen experiencia, capacidad y algunas sin idoneidad no puedan haber conducido las carteras para poder resolver los problemas prioritarios de la gente, ¿no? ¿Cuáles son las carteras ahí que les preocupan especialmente? Me imagino que Energía y Minas es una, se refiere de repente a Transportes y Comunicaciones, Educación acaba de cambiar, ¿el MEF está incluido en ese grupo? Mira, vayamos en orden, ¿no? Educación claramente es una que no ha venido caminando bien, ha habido más razones ideológicas y también desde el punto de vista político y del sindicato que promueve el presidente, por la cual ha nombrado a los ministros. Entonces hay este cambio está generando expectativas, veamos, hay mucha responsabilidad, ¿no? Necesitamos cuidar la salud y que los chicos después de 2 años regresen al colegio presencial, ¿no? Entonces esta es una gran prioridad y necesitamos a alguien que tenga la capacidad de sacar adelante ese proceso. En Transportes y Comunicaciones, pues, que es una cartera pues muy sensible, ¿no? Y hemos visto también los cuestionamientos que han habido de falta de transparencia y sospechas de algunos actos de corrupción que tienen que ser pues investigados, obviamente, ¿no? Y ahí claramente pues estamos retrocediendo en la reforma de transporte, en adjudicaciones bastante sospechosas que se están dando de algunos proyectos. Entonces, Transportes y Comunicaciones es clave también, ¿no? No se puede ceder simplemente a presiones que puedan haber de los transportistas y retroceder en reformas que son del beneficio de la población, no una población que tiene que transportarse muchas veces de lugares fuera de las ciudades o de los conos hasta sus lugares de trabajo por varias horas, ¿no? Perder mucho tiempo en el camino y tener en cuenta también otras situaciones que genera el tráfico. Hay un paréntesis, Oscar, llama la atención, discúlpeme, llama la atención ahí, en el caso de Transportes y Comunicaciones, que el Congreso no haya sido más severo, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, el Congreso tiene también lo suyo, ¿no? En el Congreso también hay algunas situaciones, pues, de conflicto de interés muy claros, tanto con educación como con transporte, ¿no? Que deben tener que ver con o quienes financian a los candidatos o los partidos políticos y los líderes que están relacionados al sector de educación, o quienes vienen financiando también algunos congresistas, pero hay algunas votaciones que uno dice que bien, que el Congreso vaya en esta dirección y pocas horas después uno no entiende qué está pasando y por qué retrocedemos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que los políticos tienen que entender que se deben a la población y su principal función es atender las necesidades de la gente, no necesariamente pagar favores o intereses que puedan tener cercanos, ¿no? Y entonces, si nosotros seguimos manejando la política de esa manera, repartiendo ministerios, nombrando funcionarios porque son amigos, ¿no? Y no respetando la meritocracia, o en el Congreso simplemente votando
por retrocesos a las reformas, el país no va a poder avanzar. Vamos a ir a una pausa, Óscar Caipo, y retornamos para seguir auscultando la situación económica y, por supuesto, de inversión. Volvemos. Vamos analizando la expectativa o falta de expectativa empresarial con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Hoy, Óscar, el ministro Pedro Franque presentó una serie de normas tributarias. Ya sabemos que el Congreso le aprobó, ¿no?, algunas de las facultades delegadas que había reclamado, pero otras no, y una de ellas fue cambiar cualquier tema del régimen minero, que eso todavía está en controversia, pero lo que sí dijo Franque fue que una empresa minera había abonado 800 millones, que era de una deuda que se tenía ahí, y claro, esto seguiría a Buenaventura y a Cerro Verde, ¿no?, que habían también ya abonado montos importantísimos. El tema tributario y el tema minero es, por supuesto, un tema en debate. ¿Sabe usted cuál es la empresa, primero? Y segundo, ¿cuál es su impresión sobre este asunto que claramente todavía no ha terminado, ¿no? Sí, bueno, el sector minero es un sector clave en la economía del país, ¿no? Aproximadamente 10% del PBI, casi 2/3 de las exportaciones este año, normalmente el 60%. Esto genera los dólares que han permitido que, a pesar de la inestabilidad política, el tipo de cambio no llegue a 5, sino se quede alrededor de 4, ¿no? Entonces, obviamente la generación de empleo y los impuestos, ¿no? Este año el sector minero debería pasar los 13.000 millones de soles en impuestos, porque ya tiene un régimen progresivo que se implementó al inicio del gobierno de Humala. Entonces, ese régimen, los precios de los minerales está más alto y por ende los márgenes son mayores y se recauda 3 veces más que el año pasado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, Enrique, que se resuelva el problema de las bambas. Es una negociación comercial. Creo que los mensajes que ha dado tanto el MINEM como la Premier y por ende el gobierno con respecto a cómo se manejan las protestas, los conflictos sociales y el no hacer respetar el Estado de Derecho, ¿no? El derecho de los trabajadores, que eran alrededor de 3.000 en las últimas semanas, que no podían salir de la mina, ¿no? Entonces, y el derecho de protesta no puede estar por encima del derecho de los trabajadores de poder salir de la mina y de la mina de poder operar. Entonces, el ministro Franque, que ha querido impulsar una reforma tributaria, ¿no?, en un momento que nosotros pensamos que no es el más apropiado porque estamos recuperando la economía, el gobierno, si hubiera trabajado bien, ¿no?, la conflictividad social, entonces no hubiéramos perdido aproximadamente 1.500 millones de soles en impuestos solamente este año con la disminución de la producción de cobre, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el gobierno y el presidente, ¿no?, se dé cuenta de los errores, se dé cuenta del nivel de responsabilidad que tiene, ¿no? Cada cosa que dice tiene un impacto. El silencio que a veces tiene también tiene un impacto. El día de hoy, en Chota, prometió que iban a hacer un aeropuerto, ¿no?, con una población de poco más de 150.000 personas. ¿Qué va a pasar con otras poblaciones, ¿no?, que tengan 150.000, 200.000 personas? También van a querer tener un aeropuerto, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso. La campaña electoral terminó, ¿no?, y ahora hay que gobernar con responsabilidad y con sentido de la realidad del momento que vive el país. Se requiere generar mucha confianza, Enrique, para que se pueda recuperar la inversión y con ello el empleo y la economía de las personas. Ahora, estas declaraciones y estas ideas, para ir terminando, contrastan con lo que ha sido, pues, o sea, se vio una suerte de cambio la última semana, en realidad,
cuando el presidente Castillo ha convocado a Palacio de Gobierno a un número importante, ¿no?, de representantes gremiales, además representantes de mineras. Fueron 4 ex MEF. Conversaba con Alonso Segura y me decía que claro, que la reunión fue como de 2 horas, ¿no? O sea, han sido intercambios bastante largos. ¿Para qué cree usted que se dieron esta ronda de conversaciones? ¿Es lo que se espera es en todo caso para orientar decisiones hacia el próximo año, teniendo más en cuenta al sector privado? Bueno, en primer lugar, escuchar, ¿no? Reunirse para escuchar es muy importante y lo saludamos, ¿no? Creo que hay que hacerlo también de una forma, en algunos casos más institucional. Han habido algunas reuniones sin los representantes gremiales, el presidente solo, y tenemos que ser muy cuidadosos con eventos que han sucedido también en los últimos meses y que son de público conocimiento y que todavía merece el país y la población una aclaración. Hay que ser muy cuidadoso en cómo se plantean las reuniones, pero más allá de eso, creo que es importante que el presidente haya convocado a exministros de Economía, haya seguramente hecho preguntas, pedido opiniones, lo importante, y lo ha hecho así también con empresarios de diversos sectores, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que el presidente analice, ¿no?, y pueda corregir el rumbo, ¿no? Si seguimos en la misma dirección de estos primeros 5 meses de gobierno, que básicamente es sin dirección, ¿no?, el país en 6 meses se va a encontrar en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, y después de 5 años de inestabilidad política, una pandemia, una elección muy polarizada, ¿no?, que todos conocemos, de resultado muy ajustado, ¿no? La población del Perú no aguanta más, Enrique. La gente necesita trabajo, la gente necesita recuperar la esperanza. Esa encuesta que mencioné al inicio de esta conversación es durísima. La gente ha perdido la esperanza. Entonces el presidente Castillo debe demostrar su liderazgo, debe darse cuenta que cuando fue elegido en una elección muy justa, ¿no?, tiene que gobernar para todos los peruanos, con sentido de la realidad, ¿no?, resolver los principales problemas de la ciudadanía, ¿no?, que es empleo, reactivar las pymes, ¿no?, básicamente quitar las trabas para que podamos trabajar. No pedimos nada más, no pedimos tratamientos especiales ni leyes especiales, solamente pedimos que se genere un clima de estabilidad y confianza, y con eso regresa la inversión, con eso se reactive el empleo, empleo digno, empleo formal, y obviamente sobre eso se pueden construir reformas para resolver, por ejemplo, los niveles de informalidad que hay, ¿no? Y Enrique, sí, creo que el presidente tiene una oportunidad muy importante en este momento, ¿no? Él tiene, ojalá ya en su escritorio, la autógrafa de la ley que modifica los artículos 40 y 44 de la ley de consulta y participación ciudadana, o participación y control ciudadano, ¿no?, que ha sacado el Congreso. Esa ley el presidente la puede observar o la puede promulgar. Si la promulga, va a ir al Congreso y tuvo suficientes votos, la van a sacar por insistencia. Pero el presidente tiene una oportunidad de oro: ser consistente con el mensaje que dio el 28 de julio y dar una señal clara y contundente que permitiría generar confianza y que el sector privado y los inversionistas nos volquemos, porque tendríamos la visibilidad que uno necesita para hacer inversiones multimillonarias de miles de millones de dólares, como son las mineras, pero también las inversiones medianas, pequeñas, el panadero que tiene que renovar un equipamiento, la costurera que tiene que comprar una máquina, o el ciudadano que quiere comprarse un terreno o un departamento y endeudarse y saber en qué moneda lo va a hacer, ¿no? Entonces, esa decisión cambiaría todas las cosas. El presidente tiene eso al frente, entiendo que tiene hasta la quincena del mes de enero. Espero que alrededor de estas fiestas, habiendo escuchado a los exministros de Economía, habiendo escuchado a ministros, habiendo escuchado a otros líderes políticos y teniendo una lectura de la situación y del país y qué es lo que necesita, pueda reflexionar mucho y ojalá darse cuenta
que el país necesita soluciones en este momento y promulgar esa autógrafa de ley sería un muy buen inicio y daría un shock de inversión. Queda clara Un shock de confianza. la invocación. Oscar Caipo, presidente de Confiem, muchas gracias por estar